El mundo entero esperaba ver a la estrella pop bailable, cool y llena de energía que vimos en los 2010. Esperaban Baby, esperaban Sorry, esperaban el espectáculo multimillonario de una superestrella de la música. Pero cuando Justin Bieber se subió al escenario del show del medio tiempo del mundial, solo con una guitarra acústica, a cantar Everything Hallelujah, el internet colapsó en confusión. ¿Por qué el artista masculino más grande de nuestra generación escogería una canción lenta y espiritual para el evento en vivo más visto del planeta? ¿Por qué esa presentación se sintió desconectada para millones de personas? Pues la respuesta es muchísimo más profunda de lo que parece. Porque no fue simplemente una mala elección de canción. Presenciamos a un sobreviviente. Un hombre de 32 años diciéndole al público en la cara: estoy vivo. Sobreviví a la industria y eso es lo único que me importa hoy. Porque si la generación millennial vio a Hollywood destruir en tiempo real a Britney Spears, la generación Z vimos exactamente lo mismo pero con Justin Bieber. ¿Fue Justin la víctima de una industria depredadora o el arquitecto de su propia caída? Hoy vamos a analizar las secuelas invisibles de la fama infantil, el desprecio de la sociedad hacia los fenómenos masivos del pop, el acoso implacable hacia su vida privada, por qué su presentación en el Mundial fue en realidad un grito de supervivencia que muchos se negaron a escuchar en su momento, y sobre todo, qué nos dice su colapso sobre el patrón destructivo que la cultura pop repite una y otra vez con sus ídolos. Soy Majo y bienvenido a mi canal donde me tomo un cafecito contigo y analizamos los fenómenos más grandes de la cultura pop. Así que si te encanta este tema tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal, obviamente a darle like al video y a irme dejando de una vez en los comentarios qué otro fenómeno o qué otra celebridad te gustaría que analizáramos para el próximo video. Para entender el show de Justin Bieber en el Mundial tenemos que retroceder un poco al 2009, porque hoy en día estamos acostumbrados a que la gente se haga famosa por internet, pero se nos olvida que hace apenas unos años eso no existía. Justin Bieber fue el paciente cero, el experimento de laboratorio del algoritmo de YouTube. Y por si no lo recuerdas o eras demasiado joven para vivirlo, Justin pasó de ser un niño cantando con una guitarra en las escaleras del Teatro Avon en su natal Stratford, Canadá, a ser descubierto por casualidad en YouTube por el productor Scooter Brown y apadrinado directamente por Usher. Pero aquí hay que hacer un paréntesis clave porque el internet de aquel momento no se parecía en nada al internet de hoy en día. No existían los algoritmos hiperpersonalizados de TikTok. Justin Bieber fue el último gran fenómeno de la monocultura. Su carrera nació de ese YouTube primitivo, donde un video viral lo veía literalmente todo el mundo, como el video de Charlie Beat My Finger, ¿te acuerdas? Él no fue el producto de una campaña millonaria de una discográfica, fue el primer gran ídolo global nacido del internet. Y a partir de ahí se desató la famosa Bieber Fever. Y no hablo de una moda pasajera. En 2010, el 3% de todo el tráfico global de Twitter era para hablar de Justin Bieber. Fue la persona más buscada en Google del planeta por 2 años consecutivos y el artista masculino más joven en liderar Billboard desde Stevie Wonder en los 60. Para las adolescentes de la época, entre las cuales me incluyo porque fui una believer intensa, Justin era lo más cercano a un dios terrenal. Las niñas acampaban días afuera de los hoteles, se desmayaban en los conciertos, era una histeria colectiva comparada con la causada por la Beatlemanía o Michael Jackson. La diferencia es que Justin apenas era un niño de 15 años intentando lidiar con el peso de esa devoción masiva. Pero en la cultura pop hay una regla no escrita. Una devoción tan extrema casi siempre despierta una fuerza opuesta igual de violenta. El fanatismo de millones de adolescentes no solo le trajo fama y millones en el banco, desató un odio masivo, irracional y sobre todo institucionalizado. Y cuando digo institucionalizado no me refiero a que solamente eran trolls de internet y niños de 15 años comentando en YouTube. Eran los programas de televisión, eran programas de entrevistas, era la prensa, haciendo del acoso de un menor un producto muy rentable. Antes de incluso cumplir los 17 años, el video de Baby fue el video con más dislikes en la historia de YouTube. ¿Y por qué? Porque sí, porque si la mitad del mundo lo amaba, la otra mitad sentía la obligación de odiarlo y de hacer el doble de ruido. Pero analicémoslo un poco, porque esto responde a un vicio muy antiguo de la cultura pop, un elitismo desmedido hacia lo mainstream. Existe una tendencia automática a asumir que si algo le gusta a millones de personas, especialmente a un público joven, no tiene valor artístico. Atacar su apariencia, llamarlo producto superficial, que canta como una niña, que parece una niña, que era gay, que un millón de cosas que decían sobre Justin. Era la excusa que encontró la cultura adulta y elitista para desvalorizar un fenómeno masivo que simplemente no podían ni entender ni controlar. Sin embargo, el tiempo puso las cosas en su lugar y con los años demostró ser realmente un artista con un talento fuera de serie, un oído musical impecable, talento vocal y una versatilidad que terminó ganándose el respeto de los mismos productores que antes lo ninguneaban. Presenciamos la explotación de su imagen, su hipersexualización asquerosa y el nacer de un rechazo disfrazado de crítica musical, cuando en realidad solamente era la incapacidad de la sociedad para digerir su impacto. Y como era de esperarse, la bomba terminó explotando. Porque cuando le das acceso ilimitado, millones y millones de dólares y adoración absoluta a un joven que ni siquiera ha terminado de desarrollar el lóbulo frontal, el resultado suele ser catastrófico.
Y el propio Justin lo admitió muchos años después. Explicó que al no haber crecido con límites, cuando 20 años ya había tomado todas las peores decisiones posibles. Y a partir del 2013 el mundo vio como la estrella dorada se descarrilaba por completo. En cuestión de meses protagonizó incidentes que dominaron las noticias. Desde filtrarse videos orinando en el balde de un restaurante en Nueva York hasta lanzar huevos a la casa de sus vecinos. Y con apenas 19 años fue arrestado en Miami por hacer carreras ilegales en un Lamborghini bajo los efectos de drogas y alcohol. La foto de su ficha policial, sonriendo a la cámara, le dio la vuelta al planeta. Pero para el público y los medios, esto no fue una señal de alerta. Todo lo contrario, fue lo mejor que le pudo haber pasado a esa semana de publicaciones en el periódico y en redes sociales. Porque fue el espectáculo perfecto. Y obviamente la narrativa automática fue encasillarla como el pobre niño rico que no aguantó la fama, que no la soportó y que se le subió toda la cabeza y es humo de criado. Que sí, acá yo no vengo en lo absoluto a defenderlo de manera ciega, pero sí a intentar entender, porque las cosas no suelen ser blanco o negro. Todo suele tener un porqué. Pero sí era real que Justin llegó a un punto en el que se creía por encima de la ley y por encima de cualquier persona. Pero detrás de todo ese circo mediático, lo que estaba ocurriéndole realmente era la crónica de un colapso anunciado por dos razones muy claras. La primera, el sesgo social de creer que los millones en el banco anestesian el sufrimiento mental, como si el dinero y la fama fueran una armadura contra la depresión. Y la segunda, la dinámica perversa de su entorno. Cuando un adolescente de 19 años se convierte en el motor económico de todos los adultos a su alrededor, managers, productores, amigos, familia, que viven de su sueldo, nadie a su alrededor tiene los pantalones o el valor de decirle que no, tratar de ponerle límites o frenarlo a tiempo. Años después, el propio Justin resumió este aislamiento en su canción Lonely, y la letra es muy cruda y triste. Habla de cómo puedes estar pegado en las paredes de los cuartos de millones de personas, tener al mundo entero sabiendo tu nombre y aún así sentir que no tienes ni a una sola persona a quien acudir. Sin embargo, durante años, cada vez que dio señales de auxilio o detuvo giras por su salud mental, la respuesta colectiva no fue la empatía, sino llamarlo dramático y, una vez más, pobre niño rico y famoso. Porque cuando la cultura pop deshumaniza a un artista, no solo ignora su dolor, siente que tiene el derecho de adueñarse de cada rincón de su vida y su intimidad. Y por eso el espectáculo no se detuvo en su salud. La industria convirtió su vida sentimental en la telenovela preferida de consumo masivo que terminó salpicando de manera muy cruel a las dos mujeres que estuvieron a su lado, dos o más. Por un lado, Selena Gómez, una artista gigantesca con una carrera impecable, a quien la cultura pop por años le negó el derecho de ser vista más allá de la etiqueta de la ex de Justin. Y por el otro lado, Hailey Bieber, atrapada para siempre en el rol de la villana por un público obsesionado con la nostalgia tóxica de un amor adolescente que sucedió hace años. Convertir las relaciones humanas en propiedad pública genera un daño colateral irreparable. Redujeron a 3 personas a un triángulo amoroso mediático diseñado para generar clics. Pero lo que pasó con Hailey cruzó la línea por completo y entró en el acoso severo. Pero vamos a sincerarnos aquí un momentico. Una cosa es la fantasía del fandom, tener 15 años, estar enamorada de Justin Bieber o pensar todos los días, Dios mío, ojalá Justin vuelva con Selena, que eso te queda bien cuando tienes 15 años. Pero otra cosa muy distinta es lo que realmente ha pasado, es la distorsión mental de gente adulta de 20, 30 años que cree que porque consume la música de un artista tiene el derecho de ir a las redes sociales de su esposa a desearle la muerte, a insultarla, a humillarla. Hailey ha tenido que salir múltiples veces rogando que la dejen en paz. E incluso la misma Selena tuvo que salir a defender a Hailey, a pedirle a la gente que la dejara en paz, para pedir que detuvieran las amenazas de muerte en su contra. Es algo súper grave. Y en realidad ni siquiera que tengas 15 años eso debería suceder. Tú tienes que entender y aprender a separar lo real de lo ficticio. Y ojo, del otro lado pasa exactamente lo mismo. Cientos de personas atacando la vida actual de Selena simplemente porque no encaja con la historia que se hicieron ellos en su cabeza. Y hay que poner los pies en la tierra y llamar esto por su nombre. Porque esto no es amor por un artista. Esto es falta total de madurez y de límites. Que tu artista favorito tome decisiones en su vida no te da a ti luz verde para acosar a un ser humano detrás de una pantalla de un teléfono. Y es que con Justin la presión no solamente era mental, el colapso terminó golpeando su cuerpo de la manera más destructiva, porque a todo esto se le sumó el deterioro de su salud física. Desde el diagnóstico de la enfermedad de Lyme, que afectó su energía por años, hasta la parálisis facial por el síndrome de Ramsay-Hunt en el 2022, que lo obligó a cancelar su gira mundial. Una acumulación de crisis que lo llevó a tomar decisiones drásticas en la industria, como vender la totalidad de su catálogo musical por $200 millones, para sanear compromisos financieros y liberarse de la presión
versión comercial. Incluso cuando lo vimos alterado en la calle confrontando paparazzis, o cuando la frase "It's not clocking to you" se volvió un meme viral semanas antes de su álbum Swag, la conversación pública volvió al mismo bucle. La gente que no sabía si preocuparse por Justin o acusarlo de marketing. Nos cuesta entender que detrás de la cámara hay simplemente un ser humano reaccionando al acoso y al agotamiento. Y cuando entiendes este historial, la sobreexposición desde niño, las adicciones, las enfermedades y el acoso, entiendes por qué necesitó agarrarse de algo más grande para poder sobrevivir y para no terminar como tantas estrellas infantiles que no logran contar su historia. La fe no fue un pasatiempo y no es un pasatiempo para Justin. La religión se convirtió en su tabla de salvación y por eso la elección de su canción en el mundial cobra un sentido totalmente distinto. Y a ver, seamos honestos. Como show de entretenimiento pop, estuvo terrible. Para muchos, incluyéndome, resultó aburrido, no combinaba con la energía del evento, no me pareció la elección correcta de canción para el evento. Sin embargo, la diferencia entre un análisis superficial y uno periodístico es el entender el porqué. Justin Bieber ya no es el niño de 15 años desesperado por complacer al algoritmo o ganar la aprobación de los críticos. Hoy es un hombre de 32 años, esposo, padre, un sobreviviente de colapsos mentales y enfermedades físicas que decidió parar la máquina antes que la máquina lo destruyera a él. Verlo parado en un escenario global cantando desde la gratitud y la fe no fue un espectáculo pop tradicional. Fue su forma de decir: estoy vivo, sobreviví a la industria y ahora me presento bajo mis propios términos. Y al final del día ese journey personal hay que respetarlo. Podemos criticar el ritmo y la energía del show, por supuesto, pero hay que celebrar que hoy está vivo, sanando con su familia, tratando de llevar una vida lo más normal que puede. Y no podemos ignorar las similitudes. Este no es un caso aislado, es una historia que la cultura pop ha repetido una y otra vez. Es el mismo patrón de acoso mediático y deshumanización que destruyó a Britney y que persiguió hasta el último día a Michael Jackson. Los tres representan a los artistas más grandes de sus respectivas generaciones, tres fenómenos que llegaron al pico más alto de la fama global y a los que la industria, los medios y el público hicieron lo imposible para ver caer. Y si no has visto los análisis detallados que les dedicamos al caso de Britney y a Michael aquí en el canal, te los voy a dejar acá arriba y en la descripción para que puedas ir a verlos al terminar de ver este video. Porque son piezas fundamentales para entender este patrón y cómo la maquinaria se devora a sus mejores ídolos. La diferencia es que con Justin Bieber la historia todavía no ha terminado de escribirse. Con él todavía estamos a tiempo. No esperemos que un artista colapse de forma irreversible para comenzar a exigir empatía. Detrás de la pantalla, una vez más, detente un segundo antes de comentar cualquier cosa cruel. Si no aprendemos a desarrollar la empatía hacia las personas que nos entretienen y que nos regalan por lo menos un momentito de felicidad, seguiremos devorándolas vivas. Y realmente, como persona que sufrió de Bieber Fever, ojalá Justin pueda seguir haciendo música, pero a su ritmo, bajo sus propios términos y priorizando su paz. Y a ti, si te gustó este análisis, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Y como te dije al principio, déjame en los comentarios qué otro fenómeno, qué otro artista te gustaría que analizáramos en otro video. Recuerda que también te voy a dejar aquí arriba y en la descripción el video de Britney y el video de Michael para que puedas ir a verlo al terminar este. Y nos vemos en el próximo video.